Bienvenido a una lección sobre enunciados matemáticos y conectivos lógicos. Una declaración a veces se denomina proposición o afirmación cualquier oración declarativa, lo cual es verdadero o falso. Una declaración atómica es una declaración que no se puede dividir en declaraciones más pequeñas. Y una declaración molecular es una declaración que se compone de más de una declaración. Aquí hay varios ejemplos de declaraciones, más específicamente declaraciones atómicas, porque estas declaraciones no se pueden dividir en declaraciones más pequeñas. Números de teléfono en los Estados Unidos tienen 10 dígitos. La luna está hecha de queso. 42 es un cuadrado perfecto. Cada número par mayor que 2 se puede expresar como la suma de dos números primos, 3 más 7 es igual a 12. Todas estas son declaraciones atómicas porque son oraciones declarativas, que son verdaderas o falsas y no se pueden dividir en declaraciones más pequeñas. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Que no son declaraciones. De nuevo, no se trata de oraciones declarativas que sean verdaderas o falsas. ¿Quieres un poco de pastel? La suma de dos cuadrados, 1 más 3 más 5 más 7, etc. Más 2n más 1, ve a tu habitación, 3 más x son 12. Observe 3 más 7 igual a 12 es una declaración, pero 3 más x es igual 12 no es una declaración porque no se nos da un valor de x para determinar si la frase es verdadera o falsa. Y ahora también consigue 3 ejemplos en los que clasificamos como no una declaración atómica o una declaración molecular. Pides una pizza y pides una bebida. La comida viene acompañada de una bebida. ¿Quieres tomar una copa con la comida? Pedir una pizza y pedir una bebida es una declaración molecular porque se puede dividir en dos declaraciones más pequeñas y cada una es verdadera o falsa. La comida viene con una bebida es una declaración atómica, porque no se puede dividir en declaraciones más pequeñas. Pero, de nuevo, es una oración declarativa, que es verdadera o falsa. Y, finalmente, querrías como una bebida con la comida. No es una declaración porque no se puede clasificar como verdadero o falso. Podemos crear declaraciones más complicadas a partir de declaraciones más simples usando conectivos lógicos. Vamos a considerar los conectivos más comunes que son yo, en caso afirmativo, sí y solo sí, y no. 1 a 4 significados y, o, si entonces, sí y solo si se llaman conectivos binarios, porque conectan dos sentencias mientras que 5 o no es un ejemplo de un conectivo, ya que se aplica a una sola declaración. Estas declaraciones moleculares siguen siendo declaraciones, por lo que deben ser verdaderas o falsas. La observación clave aquí es lo que cada verdad valora. La declaración molecular logra está completamente determinado por el tipo de conexión, y los valores de verdad de las partes. Para analizar los conectivos lógicos, basta con considerar variables proposicionales, a veces llamadas variables de oración, generalmente letras mayúsculas en la mitad del alfabeto, como P, Q, R, S, etc. También tenemos los símbolos para los conectivos lógicos. Entonces, mirando hacia abajo primero tenemos P y Q, que se llama conjunción. A continuación tenemos P o Q, que se llama disyunción. A continuación tenemos if P then Q, que se llama implicación o condicional. Y luego tenemos P si y solo si Q, que se llama a por condicional. Y por último no tenemos P lo que se llama negación. Veamos algunos ejemplos. Se nos pide que clasifiquemos cada una de estas frases a continuación como una declaración atómica, una declaración molecular o no es una declaración en absoluto, y luego si es una declaración determinar qué tipo. Puede que quieras pausar el vídeo y comprobar que lo entiendes. Sigamos adelante y sigamos a través de estos uno por uno. Para la parte A, no puedes ganar si no lo intentas. Esta es una declaración molecular porque se compone de dos declaraciones y, más específicamente, es una sentencia molecular condicional porque si es una forma de si P entonces QB, no es el caso en todos, los rectángulos son cuadrados. Esta es una declaración atómica, eso también es una negación. C. Los Cardinals ganarán el Super Bowl, o perderé $100. Esta es una declaración molecular porque se compone de dos afirmaciones, y es una disyunción debido a la O. D. El número 15 es impar y compuesto. Este es un molecular y una conjunción debido a la I.
Cada número par es divisible por 2. Esta es una declaración atómica y no tiene un conectivo lógico. Y luego esta frase es falsa. Esto no se puede determinar, verdadero o falso. Y por lo tanto, esto no es una declaración. Espero que esto te haya resultado útil.